¿Qué carta estamos estudiando? Gálatas. Muy compleja, pero también con mucha enseñanza para hoy día, para las comunidades de fe de hoy día, hermanos. Gálatas 5:1. Pongámoslo de pie. Vamos a leer un versículo. Versículo 1. Lo tenemos, 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo leemos nuevamente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que guía a tu iglesia, Señor, a una nueva identidad, Señor, por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús, Señor, y del cual esta tarde queremos aprender más, Señor, tu palabra. Gracias por la cruz, Señor, donde redimiste, salvaste al mundo. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. Gracias por la cruz, donde redimiste, salvaste al mundo. Ya vamos a tener aproximadamente un mes y las predicaciones han sido en base a la carta a los Gálatas. Pero siempre el Espíritu va renovando a la iglesia y por consiguiente va renovando la palabra para nuevos tiempos. Porque la palabra tiene una característica. La palabra se renueva. Siempre trae un nuevo horizonte. Siempre trae un nuevo designio a nuevos tiempos. Y la iglesia como tal pues vive constantemente en un cambio que va dinamizando, que va guiando los pasos a seguir de acuerdo al llamado de Dios. Y también el mundo va cambiando, va sucediendo nuevas formas de vida, y esas nuevas formas de vida pues dan respuesta a las necesidades de los hombres y quizás a los más profundos deseos de los hombres, quizás de conquista, quizás de explotación. Y ahí inmersa en esas situaciones, en esas realidades, está la palabra de Dios, siempre dando luz, siempre liberando, cambiando y transformando las vidas de los hombres. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Y el apóstol, ya reconociendo primeramente el contexto de la carta, de un mundo bajo la influencia, unas comunidades de fe bajo la influencia de los judaizantes que procedían de Jerusalén, de la comunidad de Jerusalén, que guardaban el judaísmo, guardaban la ley, que eran practicantes de la circuncisión, habían llegado a las iglesias de Galacia y habían infundido y habían como trastornado la manera de pensar, la manera de ser de la comunidad. Para nosotros quizás la influencia del judaísmo para nosotros no lo viene ni lo va, porque no estamos inmersos ni estuvimos inmersos en el contexto donde la carta es escrita. Pero ya las comunidades vivieron ciertos conflictos y ya aquel líder, aquel hombre de Dios que lideraba, aquel hombre que había sido la punta de lanza, que había marcado ese camino en esas comunidades, estaba pendiente de lo que podía suceder a la iglesia. Porque una comunidad sin un líder, una comunidad sin alguien guiado por el Espíritu, fácilmente puede ser llevada, fácilmente puede ser engañada y conducida a diferentes caminos, a un camino que de contrario pueden llevar de la vida, pueden llevar a la muerte, hermanos. Y esta es la carta a los Gálatas. Pero el versículo que nos interesa primeramente es una palabra que es la esencialidad del cristianismo, y es la libertad. Porque la libertad hoy podemos decir que está en boga. Nosotros tenemos un día de la libertad como país, pero en realidad de la palabra en sí, el significado que pueda tener, hermanos, es lo que tiene importancia en nuestra vida. Porque una iglesia que ha sido salvada, una iglesia que ha sido visitada por Dios,
se encuentra verdaderamente libre. El problema es cuando se encuentra bajo influencia de otros pensamientos. Es cuando se puede tergiversar, y es lo que dice Pablo en el capítulo 1, de que han sido conducidos los Gálatas, han sido confundidos quizá con otro evangelio, aunque solo hay un evangelio, les dice. Y esa libertad está en peligro. Como puede estar en peligro hoy en nuestros días la libertad de ser evangélico, de tener la verdadera identidad como iglesia, como cristiana, servidora de Dios. Ya en ese contexto, hermanos, ser libre implica primeramente preguntarnos de qué hace libre el Señor, de qué nos libera. ¿Cuáles son los signos del pueblo que es sometido bajo la esperanza gloriosa de Dios, que lo visita y muestra signos, muestra señales de liberación? La iglesia de Gálatas, lo primero que nos dice Pablo es que ellos habían visto esas señales de salvación, de libertad, y lo habían visto en los milagros, en las sanidades que había sucedido en la comunidad. Pero esa libertad estaba siendo vulnerada por la influencia de un pensamiento. Y es ahí donde, hermanos, toma relevancia esta palabra. Porque la iglesia de Cristo es llamada primeramente a ser libre. Pero, ¿para qué? ¿Para qué sirve la libertad que Cristo nos da? Y esa es la pregunta que debemos irnos esta tarde, esta noche, para nuestros hogares, despejando dudas y diciendo, ¿para qué me ha llamado el Señor? Esa es la pregunta, y en base a eso primero hagámonos la pregunta, ¿qué es la libertad? La libertad es cuando la fuerza poderosa de una divinidad o del ser supremo desciende sobre los hombres y en su misericordia alcanza a ellos y los libera. Un símbolo, un signo ejemplar de ello es la visitación de Dios al pueblo de Israel en Egipto. Es una clara liberación donde la salvación de Dios se hace presente en la realidad humana de opresión. Quiere decir con ello que para que haya libertad debe haber primero un signo de opresión. Que las personas en las que están viviendo hay una esclavitud o una opresión y están siendo sometidas a cualquier régimen de opresión, llámese cualquiera que sea, enfermedad, vicios. Cualquiera de las situaciones o realidades que viven los hombres, esa es un signo de opresión. El problema es que nosotros en la modernidad hemos mal como conceptualizado el término libertad, porque libertad consideramos nosotros es aquella acción autónoma de los hombres en la que se nos permite tomar decisiones absolutas sobre nuestras vidas. Ya por eso, cuando entramos a la etapa de la adolescencia, lo primero que está haciendo el joven es rebelarse ante la autoridad del padre. Porque el joven quiere ser libre, quiere tomar decisiones, quiere tener su propia autonomía, quiere ser libre y dice, yo hago lo que me parece. Y los condicionamientos y las situaciones de normas que hacen los padres sobre los hombres, sobre los jóvenes, lo toman como revanchismo, como rebeldía, y empiezan los malos comportamientos. Pues así es la forma cuando Dios llama a los hombres. Los hombres se rebelan contra Dios, porque los hombres no quieren estar sometidos ya sea a un régimen de normas, y eso era la ley. La ley pendía a los hombres y les establecía que debían de cubrir ciertas normas, ciertos ritos, ciertas acciones o obras para poderse considerar que estaban cerca de Dios. Hermanos, la ley para nosotros podría ser que no nos va o nos viene porque no hemos vivido en este contexto. Pero hay otras realidades, otras situaciones que están hoy en carne viva viviendo la iglesia y que está sufriendo ese influjo. Y es donde nosotros debemos tener el discernimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, y esta carta nos llama y nos convoca a un estremecimiento emocional, primeramente de reconocer que nuestra vida dependía completamente de Dios. Depende de Dios. El problema es una persona, un hombre, una mujer revelada a la palabra, revelada a los designios de Dios, está completamente a merced de regímenes opresores.
Y es ahí, hermanos, donde la libertad es truncada, donde la libertad es cortada de raíz y entran a nuestra vida situaciones o realidades que nos subyugan y nos someten. Y esa es la realidad que Pablo les va a decir. Estad firmes en la libertad que Cristo nos ha libertado, que nos ha hecho libres. Ya no vuelvan a la antigua manera de ser, y que es a los rudimentos, a las acciones de la esclavitud. Por eso el versículo B dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiere decir que primeramente, para que haya libertad, tiene que haber hombres y mujeres que son esclavos. Y ser esclavo, hermano, significa, en cierta medida, es que no tenemos ninguna nexo, no tenemos ninguna conexión espiritual con el Dios de la Biblia. Por eso, en el capítulo 3, versículo 13, la palabra nos va a decir qué significa la obra salvífica de Dios. En el versículo del capítulo 3, el 13, ¿lo tenemos? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para el judío, la cruz significa maldición. Para el cristiano significa salvación, poder de Dios. Ya en 1 de Corintios capítulo 1, versículos del 16 en adelante, Pablo va a decir que la locura de la predicación y la acción de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo y nos donó de una sabiduría espiritual que provocaba en nosotros libertad. El problema es: ¿qué es hacerse maldición? ¿O qué es estar bajo maldición? Estar bajo maldición es estar completamente, es como que tengamos una coraza, como que tengamos un escudo, como que tengamos todas unas herramientas de combate y que nos permiten defendernos del enemigo. Cuando estamos bajo maldición, todas esas herramientas se nos han quitado y estamos expuestos a los regímenes opresores del mundo. Y es ahí fácilmente somos absorbidos por el mundo. Fácilmente desvariamos en nuestras realidades. Vamos, si quieren, a Deuteronomio para que podamos entender qué significa estar bajo maldición. Porque la ley, eso es lo que provocaba en el pueblo. La ley provocaba estar bajo maldición si no se cumplían todos los estatutos, las normas. Y el libro de Deuteronomio, que es una de las reformas más hermosas del Antiguo Testamento a través del rey Josías, nos va a mostrar ese cambio, esa transformación en el capítulo 28. Me dicen amén, hermanos, cuando lo tengan. Estar bajo la maldición de Dios es quedar, les decía yo, a expensas de cualquier régimen opresor, de cualquier situación de pecado o cualquier situación que llega a nuestra vida, porque estamos vulnerables. O sea, estamos sin defensas ante esas situaciones. Ya en el capítulo 28 les menciona de Deuteronomio, primeramente se nos van a mostrar las bendiciones de Dios. Y para ello dice de que guardar los estatutos, las normas de la ley, provocan en el pueblo de Israel las bendiciones. Dice los acontecimientos en el versículo 1 del capítulo 28, los acontecimientos de escuchar atentamente la voz del Señor, para guardar y poner todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones en la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y va a enmarcar cada una de las bendiciones de manera integral, donde el hombre, cuando está resguardado, cuando está bajo la mano poderosa de Dios, Dios lo colma de bendiciones. No es que vamos a ser ricos, no es que vamos a tener pertenencias en abundancia, sino que de manera integral Dios nos visita, nos guarda, porque nosotros atendemos sus mandatos a lo que hemos sido llamados. Pero el problema es cuando nosotros
no acatamos los mandamientos. Y ahí es donde la Biblia va a decirnos que nos quedamos a expensas, nos quedamos vulnerables a esas situaciones. El versículo 15 siempre del capítulo 28 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No es que usted, hermano, se aparta de la bendición, se aparta de la mano protectora de Dios, y es que inmediatamente usted empieza a ver lo siniestro del horizonte. No, son procesos que donde usted va avanzando y va caminando apartado de la bendición de Dios, en rebeldía o en cualquier situación por ignorancia, y en un proceso de apartarse de Dios se empiezan a ver la oscuridad, se empieza a ver la tormenta, se empiezan a ver todas esas realidades que menciona la Biblia en este capítulo. Porque estamos a expensas del enemigo. Y es por eso que Pablo le va a decir a los Gálatas: estén firmes en la libertad. Porque la libertad, hermanos, es como la de aquel joven que les mencionaba, que a los 18 años él quiere que lleguen los 18 años, porque a esa edad él va a ser libre de tomar decisiones, porque se considera que va a llegar a la etapa adulta. Y yo voy a poder hacer esto, y yo puedo hacer todo lo que yo quiera de mi vida. Pero déjenme decirle, hermanos, que es un principio humano, no es un principio bíblico, porque el principio bíblico dependemos completamente de la obra de Dios y necesitamos de su obra salvadora en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que dice, no es que nosotros hayamos conocido a Dios, como dice en Gálatas en el capítulo 3, sino que Él nos conoció antes. Y ese conocer de Dios es la esperanza gloriosa que tenemos, hermanos, que la obra gloriosa de Dios, que es su salvación, que es su cruz, nos alcanzó y nos redimió. Hermanos, alejarnos de la presencia de Dios implica entrar en ese estado donde somos vulnerables, donde nuestras realidades pueden cambiar de la noche a la mañana. Por eso es que vemos hombres y vemos mujeres que de repente están en la máxima expresión de la bendición, pero de repente dio vuelta la tortilla y ya están. ¿Y qué pasó? Como se decía en la mañana, se perdieron los sentidos espirituales. Faltó el discernimiento del Espíritu en nuestras vidas y no nos dimos cuenta cuando nos internamos en esas situaciones, en esos peligros. La palabra nos reta y nos dice hoy en Gálatas: estén siempre firmes. La firmeza de aquel que nos ha llamado. Falta el conocer y entender para qué nos ha llamado el Señor. Pero ese es el contexto de Gálatas, hermano. Maldito aquel que es colgado en un madero. Para nosotros, el que sea colgado en un madero, para nosotros quizás no tiene mayor significancia que el hecho de la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para el pueblo judío, que alguien muriera en una cruz. Saben, los primeros que implementaron el castigo de la cruz fueron los persas, luego siguieron los griegos, luego los romanos. Los judíos no podían. Los judíos tenían establecido que si alguien era colgado en un madero, tenía la significancia de ser maldito por Dios. Y ser maldito por Dios era haber perdido todos esos lineamientos, todas esas bendiciones que Dios tiene para los hombres, por una transgresión. Por eso la palabra dice en el capítulo 3 que hemos leído, versículo 13, que Él se hizo maldito por nosotros. Eso es lo que quiere decir. O sea que llegar al extremo, como dice Filipenses 2:8, de humillarse a lo sumo, llegar al nivel más bajo, porque ese es el nivel más bajo en el que nosotros estábamos, fuera de la vida en Cristo. Estábamos sumidos en nuestros pecados, porque no hay justo ni aún uno, dice Pablo. Y esa es la condición humana en la que nos encontrábamos nosotros, pero gloria a Dios que en un momento determinado de la vida Él nos llamó y nos convocó y nos dio una libertad poderosa, la libertad gloriosa de la cruz,
que para unos, dice Pablo, es locura. Porque la locura, dice, los sabios entienden y comprenden que cómo va a ser esa contradicción de que alguien que ha sido maldito, muerte en una cruz, va a provocar salvación. Pero dice la palabra en Corintios, dice que él, dice, humilló a los sabios. Y con la sabiduría del mundo dice que no pudo salvar a los hombres, pero con la locura de la cruz y de la predicación, él nos salvó. Y para usted y para mí quizás puede estar en un momento de la vida, como fue cuando nos proporcionaron la luz de la palabra a nuestra vida. ¿Cómo podíamos entender y decir, y cómo yo voy a ser salvo? Solo por decir una oración, o solo por entregarme a Jesucristo, o por creer que Él murió en la cruz. Esa es la gran paradoja, y eso es lo que no entienden los hombres sabios, los hombres conocedores. Pero esto, déjenme decirlo, hermanos, que es por fe. Es por fe, hermanos. Y si usted no tiene fe de la obra gloriosa de la cruz del Calvario de Cristo Jesús, al final del culto usted puede venir y usted puede entregarle su vida a Cristo, reconociendo que el Espíritu Santo le va a decir y le va a testificar y decir que sí, en verdad es hijo de Dios. Pero es por la obra salvadora de Cristo, hermanos, por la cruz. Y esa es la realidad en la que estamos. Los hombres no quieren venir a Cristo, primeramente porque no quieren que salgan a luz sus pecados. Y la otra situación es porque no creen. Para ellos la cruz es locura. Y para nosotros quizás en un momento determinado de la vida era locura. Pero solo el Espíritu Santo, que cambia y transforma las mentes de los hombres y lleva a toda verdad, como dice Juan, es el que permite que nosotros hayamos alcanzado misericordia en Cristo Jesús, hermanos. Y esa es la obra salvadora de Dios. Y eso es lo que debemos mantener con firmeza, que no de no ser influenciados por pensamientos ajenos, porque estamos rodeados de pensamientos extraños, de pensamientos que nos bombardean constantemente. Allí dicen afuera que nosotros somos descendientes de los extraterrestres. Y cualquiera andan allá y andan pensando y no se pierden ni una de las series de History Channel, viendo cuál es el desenlace, de dónde es que venimos. ¿Por qué? Porque el hombre anda buscando la sabiduría humana. Y eso es lo que Pablo les va a decir. No vuelvan a los rudimentos, no vuelvan a ser esclavos de esos pensamientos. Por eso en 2 Corintios dice, llevando todo pensamiento cautivo a la cruz del Calvario, dice, allí se llevan los pensamientos que no se comprenden, que no se entienden, pero allí Cristo, como dice Colosenses, que Él humilló públicamente, dice, a los principados y los exhibió. Y allí dice que fue su victoria, como lo dice Filipenses 2:8, hermanos, humillarse. Y eso es lo que cuesta, humillarnos. Eso es lo que cuesta a nuestras vidas, hermano, que nos humillemos primeramente ante los hombres. Y el problema es, hermano, que en la carta a los Gálatas lo que nos está retando el apóstol es primeramente a que si en realidad somos libres, que si en realidad la obra de Cristo, la cruz de Cristo hizo mella en nuestras vidas y en nuestros corazones, lo primero que debemos mostrar es para qué fuimos libres. Y eso está en el versículo 13. El problema que ahí es donde ya no nos gusta. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Ahí está la respuesta de la libertad. Fuimos llamados, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y ese es el problema del cristiano. Al cristiano no le gusta desgastarse en amor por su hermano, por su prójimo. El cristiano no quiere comprometerse con Dios. Ya innumerables veces yo he repetido Ezequiel 22, donde dice que Dios busca hombres y mujeres que hagan vallado entre Él y su pueblo para que lo defiendan, para que peleen la batalla por ese pueblo. Pero no encontró ninguno, dice. Y ese es el problema, porque estamos afanados, porque las situaciones de la carne nos sustraen, nos
nos atraen, ya Pablo va a gritar: miserable de mí, ¿quién me va a apartar de este cuerpo de muerte? No es la voz de Pablo, es la voz de una comunidad entera, de un mundo entero que grita: ¿quién nos va a salvar? Y la palabra hoy reta. La palabra hoy nos convoca como en Isaías 53. ¿Sobre quién se va a mostrar el brazo del Señor? Porque no hay. Porque lo menos que tenemos como iglesia es dar ese salto cuantioso, grande y poderoso de amor. Porque la ley, le dice Pablo más adelante, se resume en amar al prójimo. Y eso es lo que no tiene la iglesia, de eso es lo que carece. Por eso es que en el mundo, en nuestra sociedad, está tan desgastada. Porque no somos capaces de amar. No amamos. Somos autónomos en nuestro propio pensamiento. Somos individualistas. Somos una sociedad individualista que no ve en el prójimo. Estamos como el asadón, solo para adentro, viendo si las relaciones humanas van a provocar en mí que algo me sacar provecho. Allí sí yo voy con todo. Pero el amor de Cristo no lo queremos entregar, de entregarlos por completo. Y por eso dice en el capítulo 6, hermanos, en versículo 11: mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a circuncidarse, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y esa es la situación que no queremos estar bajo persecución de la cruz de Cristo, hermanos. Y eso es lo que querían los judíos. Esa era tanta la identificación de que se circuncidaran los gálatas, porque querían ganar protagonismo contra el judaísmo para no sufrir persecución. Ya en el capítulo 7 de Hechos se menciona la primera gran persecución a la iglesia, y fueron a las comunidades asiáticas, a los representantes helenistas. Pablo va a decir: si yo predico aún la circuncisión, ¿por qué sufro persecución? La pregunta es, como iglesia, hermanos, ¿estamos sufriendo persecución? Pregunto, ¿estamos sufriendo persecución? O porque si no, no estamos mostrando el amor de Cristo, hermanos. Pero déjeme decirle que viene un tiempo glorioso, hermanos. Viene un tiempo donde la palabra del Señor va a fluir, el Espíritu Santo de Dios va a fluir, y es en esos renuevos. Métase con Dios, sírvale al Señor, porque lo que nos llama Pablo y nos dice que estemos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado es firmes en la libertad de amar al prójimo. Pero vemos al bolito destrozándose en la calle, en la cantina, y no somos capaces de pasarle el mensaje de salvación. Vemos al compañero de trabajo sumido en depresiones y en situaciones de la vida, pero no somos capaces de decirle, mostrar el amor del Señor. Ahí nos quedamos y nos mostramos, dice, como aquellos hombres que querían circuncidar a la iglesia de Galacia para quedar bien con los hombres. Ya Pablo en el capítulo 1 va a decir: yo no estoy para agradar a los hombres. Porque aquel que entra a la iglesia para agradar a los hombres, por eso mismo saldrá de la iglesia, hermanos. Y es la palabra de Dios, hermanos, que cambia y transforma nuestras vidas. Es el servicio al Señor, y eso es lo que nos demanda esta carta. La libertad implica servicio. Servirle a Dios, servirle a nuestros hermanos. Y eso es lo que no queremos. Porque allá hay un pueblo afuera que necesita de la palabra de Dios, que necesita escuchar de la locura de la predicación. ¿Cuántos hombres y mujeres se comprometen con el Señor? No conmigo, no con el predicador, no con la iglesia, con el Señor, de pasar el mensaje de salvación. Eso es amor al prójimo. Lo demás, les dice, de vano les sirve que se corten un pedazo, les dice. Si quieren, córtense todo, mutílense todo, les dice Pablo. Córtense todo. Con tal, dice, que no se coman entre ustedes mismos, les va a decir Pablo.
Los retos de Dios, hermanos, a veces duelen. A veces es necesario someter a prueba al corazón para dar a conocer lo que en realidad somos delante de Dios. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Porque en este momento yo le aseguro que el Espíritu le está redarguyendo y diciendo cuál es el compromiso que usted tiene de cara al Señor. Porque esa es la obra del Espíritu. Compromiso, comprometerse delante del Señor. Amar al prójimo. Si no en vana, dice que ha sido la cruz de Cristo. Como en vano puede ser nuestro servicio si estamos peleando y en discusiones, como dice el capítulo 5, que las obras de la carne, cómo se manifiestan en los hombres, pleitos, contiendas, desuniones. Esta tarde el Espíritu nos convoca a no volver, a no caer nuevamente en las situaciones, en las realidades. Les comentaba ahí el entorno de la comunidad de Galacia. Para nosotros puede parecer insignificante que unos hombres quieran circuncidar a otros, porque no lo vivimos, no es nuestra cultura. Pero hay realidades en nuestra vida, hay realidades en nuestro entorno, hermanos, que son más peligrosas aún que aquellos que querían que el pueblo de Galacia se circuncidara. Hay envidias que entran a la congregación. El espíritu de desunión que hay, que llega y a veces provoca desánimo, provoca que las personas se alejen del servicio a Dios. Esos también mutilan el cuerpo de Cristo. Y es ahí donde la iglesia está llamada, está convocada a servirle al Señor con integridad. Y eso es lo que dice, esa es la firmeza que debe tener el cristiano, que ha sido llamado para servirle a un Dios glorioso que lo llamó y lo rescató con muerte de cruz. Dice, ¿qué se hizo? Maldición por nosotros. Eso es lo que hizo Cristo. Se humilló a lo sumo, llegó a lo más bajo por nosotros. De ahí se levantó, de ahí lo levantó el Espíritu y lo levantó Dios para ponerlo, dice, sobre las potestades, sobre los principados. No hay nada que no se someta a Dios, como dice Filipenses. Ante Él se va a doblar toda rodilla. Pero eso depende de la humildad. Eso depende de la sabiduría que llega por el Espíritu y por la locura de la predicación y de la cruz, hermanos. Solo de esa manera nosotros podemos adquirir compromisos con el Señor. Si usted se identifica como cristiano, compórtese como cristiano, sírvale al Señor, sírvale al hermano con amor, porque los judaizantes consideraban primeramente que ser judío era primero antes que ser cristiano. Por eso que circuncidaban, por eso que decían que guardaran la ley, porque ellos creían que el sentido de pertenencia de la circuncisión provocaba en ellos una elección especial. Ya Pablo en el capítulo 6 les va a decir al nuevo Israel, versículo 16 del capítulo 6, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Dice la Biblia en primera de Pedro que Él nos hizo reyes y sacerdotes, que somos un pueblo adquirido por Dios. Eso es la iglesia, ese es el don preciado que Cristo nos ha dado a través del Espíritu Santo. Considerarnos de ser un pueblo de elección, y eso es lo que se consideraba el pueblo de Israel en esta época. Se consideraba que era el pueblo de la elección, y Pablo les va a decir en ese versículo, ya no son el pueblo de la elección. El nuevo Israel es la iglesia que ha aceptado por la fe a Cristo como Salvador. Somos el nuevo Israel, porque Cristo es la piedra, hermanos, de tropiezo. Allí es donde todos tropezaron. ¿Quién se podía imaginar a un judío de que un hombre colgado en un madero bajo maldición podía ser la respuesta a la salvación tan esperada por ellos? Así
Muchos hombres y muchas mujeres están esperando la salvación allá afuera. Y la esperan con hechos portentosos. Que el brazo del Señor se acerque a ellos y los sane. Que la buena mano de Dios se acerque a ellos. Pero lo va a hacer sobre aquellos, como dice el profeta Isaías, quien ha creído a nuestro anuncio. En ese tiempo no creían. Como muchos hoy en este tiempo no creen. Y se les predica y se les dice, por muchos siglos se les predicó la venida del Mesías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y hoy es el mismo grito de hombres y mujeres que dicen, ¿quién nos va a salvar de este cuerpo de muerte? Aquí hay hombres y mujeres en los cuales el brazo del Señor se va a mostrar. Hombres comprometidos que le sirvan en amor al Señor y al prójimo. Hermanos, la carta a los Gálatas es una carta rica, porque es una comunidad con problemas igual que nosotros, donde la misericordia y la atención de un hombre de Dios estaba pendiente del transcurso del ir y venir de esa comunidad, del comportamiento, de las influencias a las que era sometida. Hoy necesita hombres y mujeres la iglesia que también estén atentos a discernir los tiempos, a entender que es el tiempo glorioso de que Dios quiere tomar hombres y mujeres para el compromiso del reino de Dios. Por eso, hermanos, podríamos seguir hablando y predicando, pero si el corazón del hombre no es abierto, si la palabra no entra en el corazón, ya el hacha está puesta, dice Juan el Bautista, a la raíz del árbol. Hermanos, nuestra vida debe tener un compromiso con el Señor. No podemos predicar a un Cristo libertador sin también no convocarlos al llamado que implica la salvación. Si Dios nos hace salvo, nos llama y nos convoca porque quiere que seamos su pueblo de elección. Y su pueblo de elección es luz a las naciones. Dios quiera que el Espíritu hable a la iglesia esta tarde, nos anime, nos instruya, para que podamos comprometernos más con el Señor, hermanos. Pongámoslo de pie. Yo no sé en qué situación te encuentras. Si la libertad plena del Espíritu que ha provocado en tu vida necesita un aliciente más, y es el aliciente del amor. Porque con el amor tú tienes la capacidad de servir a tu hermano. Con el amor tú adquieres compromisos con el Señor. A eso hemos sido llamados. Para eso es la libertad. Para eso Dios visitó al pueblo de Israel en Egipto y lo sacó y le dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Ahora nosotros somos el linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios para anunciar, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Espíritu Santo de Dios, que esta tarde sea tarde de convocación y llamado, Señor. Que el fruto del amor, producto del acercamiento con el Espíritu Santo, provoque que podamos amar a nuestro prójimo. Padre, esta tarde necesitamos de tu presencia, Señor. Pero también tú gritas. Tú escuchas también las voces de aquellos que a lo lejos gritan, ¿quién nos va a separar de este cuerpo de muerte? El Señor hoy necesita hombres y mujeres sobre los cuales quiere mostrar su brazo de poder. Esta tarde, si la palabra ha llegado a tu corazón y estás peleando en esa silla, estás peleando ahí parado, muévete para el Señor, comprométete con Él. Él es el que paga las mejores bendiciones. Y acontecerá, dice el capítulo 28 de Deuteronomio, que si escuchas mi voz
vendrá esto y te acontecerá esto. Y va a mencionar cada una de las bendiciones integrales que llegan a la vida de los hombres y las mujeres que se comprometen con Dios. Ya deja cualquier realidad, cualquier situación adversa. Ven delante del Señor y dile: yo no puedo con esta realidad, Señor, pero tu Espíritu Santo, que lleva a toda verdad, a toda justicia, puede encaminarme. Si escuchares hoy su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcan el corazón. Endurecer el corazón es rebelarse a la palabra. Dios, hablando de muchas maneras, dice, por medio de los profetas, dice, su palabra le plació hoy en este tiempo, dice, hablarle a través de su Hijo Jesucristo. Y esa obra gloriosa es la cruz del Calvario, que Él se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre, dice Filipenses. Él llevó todas nuestras dolencias, pagó por todas nuestras iniquidades y nos dio un nombre. Venga delante del Señor. Que no se fije en el que está a la par, no se fije en el que está delante. Yo no he venido, dijo, para agradar. Yo no estoy para agradar a los hombres, dijo Pablo, porque si no, no les sirviera de Dios. ¿Sabe? La palabra que hemos leído de servir con amor, la máxima expresión que dice es ser esclavo. No esclavo como en el versículo 1. No, ser esclavo por amor a Cristo. La máxima expresión del amor es servirle al Señor. Y servirle significa ser esclavo de Él. Por eso Pablo va a decir: yo soy esclavo de Cristo. Ya no vivo yo, pero qué difícil. Solo el Espíritu Santo puede provocar eso en tu corazón y en tu vida. Estás amarrado, estás atado ahí, parado, porque no tienes acción. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo de Dios, muéveme, dinamízame, acércame a tus pies. Y yo estoy seguro, hermano, que Él te va a mover. Porque quiere un pueblo, un linaje escogido. Él está aquí. Quiere cambiar la realidad de los hombres. ¿Usted cree que la obra de la cruz no fue humillación para Jesús? Estando en los lugares celestiales, teniendo los privilegios que tenía, se humilló y tomó ese camino de entregarse. Por eso dice que tomando forma de hombre, se humilló a lo sumo, en muerte de cruz, para que delante de Él se doblara toda rodilla, dice, en el cielo, la tierra y bajo la tierra. Y a veces nos doblegamos ante los hombres, nos doblegamos ante las mujeres, pero no queremos doblegarlos ante aquel que emana la vida, que emana la paz. Vamos, dígale al Señor: gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor. Vamos, dígaselo, dígaselo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Él está Señor. aquí. Él es el principio, el alfa, la omega. Jesús. Un hombre que escuchó la voz del Señor se llamaba Leví. Estaba contando
Era un recaudador de impuestos. Vida eterna regalas Estaba atado a una silla. al morir. Y ahí lo llamó el Señor y le dijo: ven, sígueme. Y al instante ese hombre se levantó. Hombres que dejaron huella, que marcaron la vida. Por eso están plasmados en este libro, porque tomaron decisiones trascendentales en su vida de seguimiento a Dios. Ante ti. Dígale al Señor: Estás todo ahí. Vida eterna regalaste al qué regalo más morir. glorioso, hermanos. Vamos, Por tu sangre te es tiempo de búsqueda del Señor. ante el trono celestial. Pregúntele al Señor: Puedo entrar ¿para qué me has llamado? confiadamente ¿Para qué me has ante convocado, ti. Señor? Y el Espíritu Santo le va a guiar. El Espíritu Santo le va a abrir una brecha, un horizonte nuevo. Vamos, dígaselo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta Señor, obra gloriosa en la cruz del Calvario. gracias mi Señor Jesús. Es tu amor y tu misericordia, Señor, la que los ha convocado a hombres y mujeres a entregarse de lleno por amor, a volverse esclavos. Si tú eras libre, vuélvete esclavo por el Señor. Quita de hoy. Si tú estás en un yugo de opresión, el Espíritu Santo de Dios puede quitar ese yugo esta tarde por su poder, porque es la promesa gloriosa. Por el que lleva toda verdad, a toda libertad. Allí donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, ahí hay libertad. Ven, introdúcete en esa libertad que da el Señor a través de su Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor. Porque ya no estamos bajo ningún régimen de la ley, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos haga permanecer firmes en el llamado y la vocación que nos has encomendado, de servir a nuestro hermano, a nuestro prójimo, de encomendar el glorioso y santo llamado de anunciar las buenas nuevas, porque somos un linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú nos has llamado a anunciar las buenas nuevas. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Que tu obra gloriosa, Señor, permanezca en tu pueblo, en tu iglesia, Señor, y que avives el fuego de tu Santo Espíritu. Que podamos entender, Señor, que hemos sido una libertad gloriosa de amar a nuestro prójimo. Porque la ley, dice tu palabra, se resume en esto, en amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya no vale en nada la ley ni la circuncisión, sino tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Gracias.